informativo. Ha muerto el expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, a sus 81 años de edad. El exmandatario sufría de afectaciones cardíacas. De la Rúa gobernó Argentina entre 1999 y 2001. Dejó la presidencia de manera anticipada en medio de la peor crisis económica en la historia de ese país. Tendremos el desarrollo de esta noticia más adelante en esta emisión. Marino Aguirre y Diego Cortés. Una buena tarde tengan todos. Así comenzamos el informativo de NTN 24. A esta hora, Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes. Carlos, un buen martes. Hola, buena tarde, Ruth. 60 minutos para actualizarnos con lo que es noticia en el mundo. Iniciamos. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Alias Jesús Santrich no llegó a la cita que tenía hoy en la Corte Suprema de Justicia de Colombia para rendir indagatoria por el supuesto delito de narcotráfico. Del ex jefe de las FARC no se tiene noticias desde la semana pasada, cuando abandonó su esquema de seguridad. Sus abogados dicen que desconocen las razones por las que el ex guerrillero no se presentó ante la justicia colombiana. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Florencio Sánchez en Bogotá. Florencio, adelante. Buenas tardes. El exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, no se presentó a la diligencia de indagatoria ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero a las 9:15 de la mañana sí llegaron sus dos abogados defensores. Le informaron al magistrado de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, que no sabían del paradero de Jesús Santrich. Sin embargo, solicitaron el aplazamiento de la diligencia y también alegaron que la competente para seguir investigando a Jesús Santrich por narcotráfico y concierto para delinquir es la Justicia Especial para la Paz. Esto fue lo que dijo Eduardo Matías, abogado defensor del exguerrillero Jesús Santrich. Yo creo que la razón es la falta de garantías del Ejecutivo, porque el procurador, del Ministerio de Defensa, de la embajada que está pidiendo la captura, no dan garantías del Ejecutivo. Las Cortes han dado todas las garantías. Durante la diligencia, la procuradora delegada, en este caso, le solicitó al magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ordenara la captura del exguerrillero Jesús Santrich, argumentando que se estaba burlando de la justicia, de las víctimas y también del país. En estos momentos, los magistrados de la Sala de Instrucción se encuentran reunidos tomando alguna determinación. Pueden ordenar hoy mismo la captura de Jesús Santrich. Florencio Sánchez, NTN 24, desde el Palacio de Justicia. Florencio, muchas gracias por ese reporte desde Colombia. Son varios los procesos que adelanta la justicia en Colombia en contra del ex jefe de las FARC. Una eventual orden de captura y la pérdida de su investidura como congresista son algunos de esos procesos a los que se enfrentaría ahora alias Jesús Santrich. El incumplimiento de la cita ante la Corte Suprema de Justicia traerá varias consecuencias para Jesús Santrich, la primera de ellas del tipo penal. Así lo explicó en el programa La Mañana de NTN 24 el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. Indiscutiblemente la Corte Suprema dijo que ella era la competente y le va a adelantar un proceso por lo menos hasta que él tenga su investidura. Porque si cesa en su calidad de congresista, cesaría el fuero. Entonces la competencia pasaría nuevamente a la Fiscalía. Y allí se le va a procesar por los delitos de concierto para delinquir y obviamente por narcotráfico. Pedido en el que insistió el Procurador General Fernando Carrillo. Jesús Santrich se ha burlado de la justicia, de las víctimas y de aquellos que han creído en la paz. Por eso, la Procuraduría General solicitó de nuevo a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la expedición de una orden de captura en su contra. Por su fuero de congresista y otros dos procesos a los que se enfrenta el exjefe de las FARC, uno de tipo disciplinario y otro por la pérdida de investidura. Y vendría un proceso también disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación. Y puede venir un proceso ante el Consejo de Estado por pérdida de investidura, ya que, pues, primero que todo, por el abandono que hizo de su curul, sin justificación alguna. E incluso se podría iniciar un proceso por incumplimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Si no comparece ante la JEP, que es la que está estudiando los delitos que se cometieron antes de la firma, en mi opinión deberían iniciarle un incidente de incumplimiento y sacarlo de la JEP.
Desde la madrugada del 30 de junio, el paradero del exguerrillero es desconocido. Se presume se encuentra en territorio venezolano tras escapar de una zona de reinserción ubicada cerca de la frontera colombo-venezolana. En Venezuela, Nicolás Maduro ha hablado de la primera jornada de contactos entre sus enviados y los del presidente interino Juan Guaidó en Barbados. Estos acercamientos son facilitados por el gobierno de Noruega. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho en un comunicado que asisten a las reuniones para, en sus palabras, establecer una negociación de la salida de la dictadura. El número 1 del régimen calificó la ronda como bastante auspiciosa. Señaló que se extendió por 5 horas y que fue presentada una agenda de 6 puntos. Así que es auspicioso este encuentro espiritual. Tengo reportes del jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz con la oposición venezolana. Reportes también bastante auspiciosos de la jornada que hubo el día de hoy. Vamos a ir a Barbados inmediatamente. Ahí está Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada a La Voz de América. Celia, adelante. Vamos a establecer este contacto más adelante. Es sobre los diálogos que se están llevando a cabo justamente en esta isla. Ya está Celia hablándonos sobre las declaraciones que han dado tanto representantes del régimen de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó, que se reúnen. Adelante, Celia. Así es, Ruth. Esta es la tercera reunión después de 2 que se llevaron a cabo en Oslo, Noruega, en anticipo a esta nueva sesión de los diálogos que están siendo mediados por ese país nórdico. Algo que ha sido importante para estas negociaciones es mantener los detalles de las mismas completamente en secreto. Es por ello que no hemos escuchado declaraciones por parte de ninguna de las 2 comitivas desde que inició esta reunión el día de ayer. La única información pública que se ha dado a conocer fue entregada la tarde de este lunes por Nicolás Maduro, quien dijo que se habían reunido por 5 horas, que lo habían hecho cara a cara y que estaban adelantando una agenda de 6 puntos. Recordemos que en el último comunicado de prensa del gobierno de Noruega que se entregó tras la última reunión se hablaba de 3 puntos fundamentales que se extienden a esos 6 puntos de la agenda, que es el tema económico, el tema político y el tema electoral. Y dentro de esto se ha dejado claro que llegar a unas elecciones presidenciales sería fundamental. De ahí el regreso a estas reuniones de las 2 comitivas con los mismos representantes, por lo menos en la parte del gobierno interino de Juan Guaidó. Regresan los mismos miembros del grupo. El señor Vicente Díaz es clave porque sería la contraparte al señor Jorge Rodríguez del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quienes han sido parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y quienes estarían formando la nueva estructura, o por lo menos entendiendo de qué manera técnica se puede restablecer el Consejo Nacional Electoral, que será fundamental para poder llevar a cabo unas nuevas elecciones en Venezuela. Una transición expedita es algo que se ha escuchado en los comunicados, inclusive del gobierno de Noruega y de las 2 partes en las que se está hablando de que hay que tener resultados lo antes posible. La oposición habla de por lo menos 9 meses en el periodo en el que se llevarían a cabo estas elecciones y un gobierno de transición. La oposición sigue firme con los 3 puntos del cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones, mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro estaría cediendo en términos de estar dispuesto a llegar a unas elecciones. Ahora no sabemos si Nicolás Maduro estaría buscando ser candidato o no, y esto es parte de lo que se maneja en las negociaciones. Y también se habla de la posibilidad, y estos son negociaciones que ya se venían dando a pesar de que hubo una frenada en los diálogos después de la muerte del capitán Acosta Arévalo. Esto obviamente llevó a que no se reunieran hace ya unas semanas, pero que regresen ahora aquí a Barbados con esta nueva iniciativa. Y lo que se cree que podría suceder es que la Asamblea Nacional pueda ver a miembros del oficialismo nuevamente dentro de esta estructura, que es uno de los entes legítimos y que está siendo reconocido por la comunidad internacional. Y esto obviamente daría paso a un proceso de elecciones y eventualmente a un cambio de gobierno dentro de Venezuela. Esto es algo
que obviamente se maneja como posibilidades, y ya sabremos al final de estos diálogos, de esta tercera ronda, si se establecería una mesa permanente de diálogos o no, algo que ha sido manejado desde el oficialismo, si siguen adelante estas reuniones y si ellos van a lograr establecer ya puntos claves que podrían llevar a la selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América desde la isla de Barbados, desde el lugar de la noticia. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Celia, por el reporte. Y a propósito del tema, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció esta mañana nuevas declaraciones sobre esos contactos que se llevan adelante en la isla. Así es, ha confirmado que sí hay avances en una negociación para que el régimen deje el poder. Dijo que muestra de ello es que los aliados de Maduro piden una solución a la crisis. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte. Adelante, Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió al diálogo que se está llevando a cabo en Barbados y también a la reunión que sostuvo muy temprano con Enrique Iglesias, enviado especial del grupo de contacto. En cuanto a las elecciones libres que se pudieran efectuar en Venezuela, dijo que por supuesto que ha habido avances y que no es casualidad que líderes mundiales, incluso que apoyaban a Nicolás Maduro, se hayan reunido para discutir la crisis que se vive en Venezuela y sobre todo para buscar una solución. Veamos. Claro que hay avance. Hemos construido las capacidades hoy como venezolanos. O no está hoy en boca de todo el mundo. Incluso, y atención con esto, incluso en boca del presidente de Rusia, al lado del presidente de Italia, hablando de estos elementos. ¿Es un avance o no es un avance? Claro que es un avance. Los que fueron en su momento, o decía el régimen, por cierto, decían ellos, que eran sus aliados, ya están diciendo que hay que buscar una solución a la crisis que Venezuela. El régimen está solo, aislado, está absolutamente arrinconado, incluso dividido. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también dijo que no confía en un solo mecanismo, que evidentemente las elecciones presidenciales son importantes, pero que se debe permanecer en las calles y seguir activando el resto de los mecanismos para tratar de buscar una salida a la crisis venezolana. ¿Qué les puedo decir yo hoy como venezolano? Más que como presidente encargado, como presidente del Parlamento, sobre todo como venezolano muy preocupado por lo que todos estamos viviendo. Uno, que no podemos cometer el error de ver un mecanismo como una solución. Eso sería caer en una trampa. Tenemos que ver nosotros los venezolanos la calle, el ejercicio de nuestros derechos, la reivindicación, las exigencias como un mecanismo. Tenemos que ver también el ejercicio institucional, parlamentario, de las competencias como presidente encargado como un mecanismo también, porque vivimos en dictadura. Tenemos que ver todos estos esfuerzos internacionales, la mediación del Reino de Noruega, el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, la OEA, nuestros aliados de los Estados Unidos y la administración Trump, como una gran estrategia que hemos venido desarrollando. El diputado José Gregorio Correa también aseguró que es evidente que hay un camino para renovar el Consejo Nacional Electoral. Es la única manera de lograr elecciones libres en Venezuela. El diálogo no es la solución es el resultado de ese diálogo, que sea reconocido, que sea por todas las partes. Cuando ese diálogo participa en otros países, ¿qué es lo que le quiere decir al gobierno? Que no le creen al gobierno, no le creen y tienen que tener garantes, y que tienen que venir gente de otros países, tiene que actuar en la Unión Europea. Esa visita del señor Iglesias hoy, en la que yo estuve presente, ¿qué significa? Que sencillamente necesitan garantes. Necesitan garantes, ¿por qué? Porque no se le cree la palabra del gobierno. El gobierno lo que ha hecho es engañar a lo largo del tiempo. A esta hora se está llevando a cabo la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y el punto principal es precisamente el informe entregado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Es la información que manejamos desde el Parlamento venezolano y con ella los invitamos a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver. Y en las últimas horas, Nicolás Maduro respondió a ese duro informe sobre violaciones a las libertades fundamentales que presentó el viernes pasado la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Maduro aseguró que Michelle Bachelet dio un paso en falso en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Caracas. El líder del régimen exigió una rectificación del documento. En este reporte, la alta comisionada ha denunciado violaciones a los derechos de la salud, uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como torturas y vulneración de derechos económicos y políticos. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado.
El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, que amasó su fortuna en un fondo de inversiones, fue acusado de explotar sexualmente a decenas de menores de edad, algunas de ellas de solo 14 años. El escándalo de Epstein, íntimo amigo de políticos y de famosos, ya golpea al gobierno estadounidense. El secretario de Trabajo, Alex Acosta, habría otorgado beneficios al acosado cuando era fiscal en el año 2008. La noticia enseguida con Alejandro Rincón. Ruth, Carlos, televidentes del Canal de las Américas, nos conectamos con ustedes en directo desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en donde se ha abierto este nuevo caso que genera un escándalo a nivel nacional en el mundo político y de las altas esferas de la sociedad estadounidense, luego de que en el transcurso del lunes el multimillonario Jeffrey Epstein se declarara no culpable por 2 cargos de presunto tráfico sexual de menores. Justo son estos casos presentados o basados en evidencias de otra investigación similar adelantada en Florida hace 11 años, que fue cerrada por quien era entonces fiscal federal de esa región del sur de los Estados Unidos y quien es ahora el secretario del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Alex Acosta. Es precisamente por esta razón que el último elemento que ha trascendido alrededor de esta noticia tiene que ver con la defensa que hace poco ha hecho el presidente Donald Trump de quien es ahora su secretario de Trabajo, asegurando que él ha sido bueno en el trabajo que ha adelantado durante la administración Trump y que va a revisar meticulosamente las acciones que tuvieron lugar hace 11 años. Antes de esa reacción del presidente Trump, el propio secretario Acosta a través de las redes sociales defendió su actuación como fiscal distrital de Florida y aseguró que los argumentos presentados en ese entonces llevaron a tomar las determinaciones que en ese momento tomó. Por eso NTN 24 pidió el concepto de un abogado criminalista sobre esa reacción de último momento del secretario Acosta, y también tenemos para ustedes las declaraciones que les sintetizan y recuerdan a ustedes la gravedad de los delitos que se le imputan ahora a Jeffrey Epstein. Vean. Las menores fueron usadas claramente según las investigaciones y claramente hubo otras víctimas que eran atraídas también, a quienes se les pagó dinero en efectivo. Nosotros estimamos que decenas de víctimas tenían alrededor de 14 años en general. Estas menores proveían una serie de servicios sexuales en sus apartamentos y estaban comprometidas en actos sexuales por dinero. La publicación de este comentario en Twitter no tiene sentido, porque el caso en Nueva York tiene como base los actos delictivos que pasaron tanto en Miami como en Nueva York. Entonces, para decir que hay evidencia nueva, eso no tiene sentido. Los fiscales en Miami sí sabían sobre los hechos que estaban pasando en Nueva York y Miami, y ellos actuaron para cerrar el caso en Miami. La cosa positiva para la sociedad y la justicia es que ese acuerdo en Miami solamente aplica a los actos en Miami. Ahora mismo, los fiscales agresivos que tenemos aquí en Nueva York están lanzando un caso fuerte en contra del señor Epstein, y yo creo que ha llegado el día de justicia para él. Decir que este caso es un escándalo nacional para los Estados Unidos que sacude las esferas más altas de la sociedad y la política del país no es algo descabellado, dado que Jeffrey Epstein en el pasado socializó no solo con el presidente Trump, sino también con el expresidente demócrata Bill Clinton e incluso con integrantes de la realeza, en particular el príncipe Andrés, del Reino Unido. Entre tanto, el próximo paso en este caso volverá a darse en la corte donde nos encontramos ahora el próximo lunes, cuando se espera que tenga lugar la audiencia de fianza en la que Jeffrey Epstein esperará salir libre pagando dinero a la justicia de los Estados Unidos. Es lo que tenemos para ustedes en vivo desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Continúen con más en el informativo. Sigue la polémica entre Estados Unidos y el Reino Unido, desatada por la filtración de cables diplomáticos confidenciales en los que el embajador británico en Washington tilda de inepto a Donald Trump. Hoy el mandatario ha llamado estúpido y chiflado al embajador británico. Emiliana Molina desde Washington tiene la noticia hasta ahora. Emiliana. Hola, ¿qué tal?
tal? Muy buenas tardes. Pues el mandatario estadounidense Donald Trump se tomó a las redes sociales esta mañana a criticar a primera hora al embajador del Reino Unido, Kim Darroch. Esto después de que se filtraran correos electrónicos donde Darroch tacha al ejecutivo de incompetente, inepto y también de inseguro. Pues el gobierno de Theresa May ha lamentado las filtraciones de estos memorandos, sin embargo, aún están respaldando al embajador Darroch. Por otro lado, el mandatario estadounidense Donald Trump intenta poner presión para que lo despidan, lo insultó nuevamente y de hecho también aplaude el hecho de que muy pronto el Reino Unido va a tener un nuevo primer ministro. El loco embajador que el Reino Unido impuso a los Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido. Debería hablar con su país y con la primera ministra May sobre el fracaso de la negociación del Brexit y no molestarse con mis críticas sobre lo mal que se ha manejado. Le dije a Teresa cómo puede hacer ese trato, pero ella se fue por su propia y tonta senda, fue incapaz de lograrlo. Un desastre. No conozco al embajador, pero me han dicho que es un tonto presumido. Dígale que los Estados Unidos tienen ahora la mejor economía y el mejor ejército en todo el mundo y que ambos son cada vez más grandes, mejores y más fuertes. Gracias, señor presidente. El ministro de Comercio del Reino Unido, Liam Fox, está en Washington en este momento y tiene previsto una reunión con Ivanka Trump el día de hoy. En una entrevista con la cadena BBC, aseguró que le pedirá disculpas en persona a la hija del ejecutivo. Por otro lado, algunos analistas demócratas aseguran que esto posiblemente era una estrategia de parte de Londres para intentar posiblemente remover a este embajador de una larga trayectoria de su cargo, porque no está avanzando con las políticas que quieren implementar en conjunto el Reino Unido y Estados Unidos. La realidad es que la Unión Británica está en una transición de gobierno. Theresa May está saliendo, él es un embajador que está al servicio de ella y se sospecha de que se saca esta información, este memo, para sacarlo de su puesto, porque él es un embajador de carrera, una persona muy distinguida, muy respetuosa, pero que nunca ha apoyado a Trump. Entonces hay un sentir de que esto fue como una estrategia de venganza. Honestamente, pues todo el mundo veía las relaciones entre la administración de Trump e Inglaterra mejorando, especialmente luego de la visita, la última visita, donde la reina y el príncipe Carlos lo auspiciaron en unos eventos oficiales, pero ahora parece que esto cuesta abajo. Todo va a depender realmente de qué va a pasar, quién va a ser el próximo primer ministro. Hay una gran batalla política en Inglaterra y entonces esto complica esa situación. El Reino Unido ha dicho que inició una investigación de parte de la Cancillería para averiguar exactamente quién filtró estos memorándums, pero las tensiones diplomáticas ocurren mientras el Reino Unido intenta negociar un acuerdo comercial con su principal aliado antes de la salida de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Muchísimas gracias, Emiliana. Y la ciudad de Nueva York se alista para celebrar con un desfile la victoria de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos. El alcalde Bill de Blasio anunció que las campeonas van a recorrer las calles de Manhattan el próximo miércoles en honor al equipo tetracampeón, que ya suma 2 títulos mundiales consecutivos. Con una vibrante celebración, las deportistas fueron recibidas a su llegada al aeropuerto de Newark en la Gran Manzana. Los fanáticos emocionados le dieron la bienvenida a las ganadoras de la Copa Mundial que se disputó en Francia. Ellas vencieron a Holanda 2-0. La capitana Megan Rapinoe, que había protestado en pleno himno estadounidense durante la competencia, ha ratificado que no quiere visitar al presidente Donald Trump, quien la criticó duramente días atrás. Sin embargo, dijo que aceptaría la invitación al Congreso por parte del senador demócrata Chuck Schumer, crítico asimismo del mandatario estadounidense. Creo que la mayoría del equipo, si no todas, están conmigo. No queremos ir a la Casa Blanca, así que pensé por eso que la invitación no ha llegado. Tal vez se envíe por correo y es un poco lenta en llegar. Pero lo dudo. De todas formas, creo que en algún momento iremos a Washington. Hemos tenido mucho apoyo de tantos políticos y de tanta gente allí.
Lo decíamos al inicio de este informativo, ha muerto el expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, tras una larga convalecencia por enfermedades cardíacas y renales. De la Rúa, de 81 años, gobernó Argentina entre los años 1999 y 2001. Dejó la presidencia de forma anticipada, esto en medio de la peor crisis económica en la historia de ese país. El exmandatario Fernando de la Rúa, que se encontraba hospitalizado en una clínica de Buenos Aires, falleció luego de una descompensación cardíaca y renal. De la Rúa fue operado por un problema cardiovascular a inicios de este año. Según sus detractores, será recordado como el mandatario que dejó el país en llamas. De la Rúa era parte del ala más conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical. Llegó a la presidencia en 1999, postulado por una coalición de centroizquierda, haciendo gala de una imagen parca, en contraste a la del entonces saliente mandatario Carlos Menem. El 3 de diciembre de 2001, en medio de una profunda recesión, su administración decretó el llamado corralito económico. Una medida que restringía el retiro de dinero de los bancos. Solo se podía sacar una suma fija de $250 en aquel entonces. El 19 y 20 de diciembre de 2001 se desató una revuelta popular que dejó más de 30 muertos en el país. 5 de ellos en los alrededores de la Plaza de Mayo, en pleno centro de la capital. Ese mismo 20 de diciembre, de la Rúa no resistió la presión y anunció su renuncia. Y su retirada de la Casa Rosada jamás será olvidada. El exmandatario se subió a un helicóptero que despegó del techo del Palacio Presidencial. De esa manera abandonó el poder. Esa escena, que fue transmitida en vivo, quedó grabada en la memoria de la nación, que desde entonces fue otra. La última aparición pública del expresidente fue el pasado mes de noviembre, cuando se celebró en Buenos Aires la cumbre del G20. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un acuerdo con dirigentes de la Policía Federal que rechazaban su incorporación a la recién creada Guardia Nacional. López Obrador detalló que hay un grupo de policías que no aceptaron el acuerdo. La semana pasada, un gran número de uniformados se expresó. Allí habló de la preocupación por los despidos y las reducciones de prestaciones laborales ante la puesta en marcha de la nueva institución. Aunque López Obrador no precisó sobre los detalles del pacto, adelantó que posiblemente se haría público este martes. Agradezco mucho a la gente por su apoyo, por su respaldo, por actuar de manera consciente. Ya se resolvió el asunto. Y antes de ir a la pausa comercial, un partido contra la homofobia en Bogotá, la capital de Colombia. Fanáticos del fútbol, miembros de la comunidad LGTBI, han organizado un encuentro deportivo para combatir los prejuicios sobre los homosexuales. Los promotores del encuentro buscan derribar las barreras de la discriminación. Hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, exigen a la ONU investigar ejecuciones extrajudiciales en Filipinas. Esto luego de la muerte de una niña de 3 años en un operativo antidrogas. Extraordinarias manifestaciones en Hong Kong han logrado tumbar el polémico proyecto de ley que abría paso a la extradición a China. La jefa de gobierno local, Carrie Lam, dio por muerto el plan. Sin embargo, evitó nuevamente aclarar si este texto ya fue retirado de manera definitiva del Parlamento local. Los manifestantes pro democracia que se oponen al control de Beijing consideran que el gesto es insuficiente y anuncian que seguirán en las calles. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que su país está abierto al diálogo con Irán. Sin embargo, aseguró que la Unión Americana no dejará de ejercer una presión máxima contra el régimen de Hassan Rouhani. Además, Pence insistió en que Estados Unidos nunca permitirá que Irán obtenga un arma nuclear. Teherán ha excedido desde el pasado domingo los niveles de enriquecimiento de uranio permitidos por el acuerdo nuclear con potencias occidentales que fue firmado en el 2015. Semanas atrás, Washington anunció sanciones contra la República Islámica tras el derribo de un dron estadounidense en el estrecho de Hormuz. Lluvias torrenciales sin precedentes en España dejan un muerto. La localidad de Navarra de Tafalla se encuentra desde ayer completamente incomunicada debido al desbordamiento del río Sidacos. Un joven de 25 años es la víctima mortal. La tormenta se desató desde la tarde del lunes y llegó a registrar 46 litros de lluvia en tan solo media hora.
Al menos 44 migrantes han sido rescatados en el mar Mediterráneo. Este operativo ha sido realizado por una ONG alemana que detectó una improvisada embarcación de madera en la que viajaban los indocumentados, entre ellos 4 mujeres y 3 niños. El gobierno de Malta ha recibido a los indocumentados que fueron asistidos por equipos de emergencia. 2 aviones chocaron en el principal aeropuerto de Ámsterdam, en la capital de los Países Bajos. El incidente fue captado por un pasajero que viajaba en una de las aeronaves. El ala del avión de una aerolínea de bajo costo impactó contra la cola de la aeronave de la línea aérea holandesa KLM. Por fortuna, ninguna persona resultó herida. El gobierno de Estados Unidos advirtió a México y a China que impondrían nuevos aranceles al acero que importa de estos países. El Departamento de Comercio de la Unión Americana ha concluido que las empresas de dichas naciones reciben subsidios que, a su juicio, suponen una competencia desleal. Esta noticia se conoce 2 meses después de que la administración Trump acordara levantar los aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá en momentos en los que los 3 países buscaban ratificar el nuevo tratado comercial. Agradecer aquí su sintonía con el Canal de las Américas, con NTN24. En una hora nos reencontramos con una actualización de los hechos mundiales. Mientras tanto, sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.